El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista en temas políticos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Ok, Sí, perfectamente, perfecto. Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Lucho. Bueno, Buenos días. se nos está Gracias por haciendo la ya invitación. una costumbre en los últimos años el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que esto está trayendo como consecuencia un vacío político, un vacío económico y un desgobierno total. No hablemos de estos últimos 3 meses, estamos hablando de los últimos, de repente, 3 años que está pasando esto en nuestro país. Seguramente con justificaciones o no, pero la pregunta es, ¿no existen mecanismos que puedan tener un ordenamiento civilizado de nuestros demócratas, entre comillas, del país, y que esto pueda generar una tranquilidad en la opinión pública, teniendo en consideración que este tipo de enfrentamientos genera vacíos en la lucha contra la delincuencia, en el incremento ya desmesurado del costo de vida en nuestro medio, y que acá en el Perú todo el mundo hace lo que quiere? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Alberto, como mencionas, el país en los últimos 10 o 12 años, por lo menos, ha tenido una significativa crisis de institucionalidad, de gobernabilidad y estabilidad en el sistema democrático. Ha habido cambio de presidentes, vacancias, disoluciones, presidentes presos, procesados. Es decir, estamos pasando por una situación muy compleja en lo que es a la estabilidad del sistema democrático. Y eso se da finalmente o se refleja a través de las propias elecciones, ¿no? Hay muchos partidos políticos con propuestas parecidas. El presidente Castillo, por ejemplo, pasó a segunda vuelta con tan solo el 19% de la votación para su agrupación política, partido al cual además es invitado. Entonces, la inestabilidad de los partidos políticos, la carencia de líderes políticos genera pues ambigüedad, inestabilidad política, porque además los presidentes no logran tener mayoría en el Congreso, de tal forma que es una suerte de cogobierno cuando se enfrentan al gobierno, y eso genera pues ese situación tirante con el presidente. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski pasó con una mayoría en contra, que era fujimorista, más de 70 congresistas, que lograron pues generar inestabilidad política. Toda esta inestabilidad lo que genera indiscutiblemente es crisis de gobernabilidad, dificultades en el tema de la inversión, aunque el país ha ido creciendo económicamente, este año estamos muy bien, pero genera incertidumbre, ¿no? Y particularmente en este último gobierno, a propósito de la crisis con el gabinete, con el señor Bellido y las propuestas del presidente. Entonces nos enfrentamos a dos escenarios. Primero, tenemos un régimen político presidencialista fuerte, ¿no? A tal punto que tanto el nombramiento de las Fuerzas Armadas como el cuerpo diplomático, que antes le correspondía ratificar al Senado de la República en la década del 80, hoy lo tiene exclusivamente el presidente de la República, ¿no? Al punto que el tema de la política económica la maneja el Estado, así como las reformas, y como el tema de la confianza, que es un tema que se ha estado debatiendo, por ejemplo, también el presidente, digamos, tiene esa facultad para poder, digamos, cuestionar la labor parlamentaria cuando el Congreso planteaba una cuestión de confianza contra un solo ministro y no el conjunto de ministros. En el 2018, recordarás, el Tribunal Constitucional indicó que necesariamente debía de precisarse a qué se refería el tema de la cuestión de confianza, porque era tan amplio que no aterrizaba en un tema específico para el tema de la regulación, igual como el tema de la vacancia. Entonces, el Congreso ahora lo ha hecho, se ha generado una incertidumbre, está yendo al Tribunal Constitucional, como tú sabrás, se necesitan 5 votos para poder declarar una ley inconstitucional. Son 6 magistrados a la fecha, creo que uno tiene un percance de salud, no llegaría, si 2 se oponen, no se da la inconstitucionalidad de la ley, pero todos esos vaivenes políticos generan crisis al interior del país. Crisis por una parte en el tema financiero y económico. Tenemos un dólar que se está disparando, el BCR está inyectando dinero a las reservas para evitar el crecimiento, porque tú sabes que cuando sube el dólar suben todos los productos,
porque los importamos harina, importamos papa, porque de alguna otra manera pues el mercado nacional no logra coberturar todo. Y si sube el precio de la harina, sube el precio del pan. Entonces, porque no lo sube. Y evidentemente es labor del BCR inyectar dinero para que eso no pase. Pero todo eso nos lleva a una reflexión, ¿no? Tenemos tres grandes problemas en el país. El primero, que tenemos un sistema de partidos muy débil. Partidos como Acción Popular han tenido crisis, el APRA casi no existe a la fecha, Fuerza Popular es un partido que va cambiando permanentemente, tenemos partidos nuevos, las izquierdas están fraccionadas, hay como 5 o 6 partidos de izquierda, casi con la misma concepción ideológica, programática, pero divididos en varios liderazgos. Entonces, eso por una parte. Lo otro, la parte de credibilidad. Hay tanta corrupción en el Estado que el ciudadano termina por, digamos, desconfiar de todo aquel representante de un partido que se presente, y va escogiendo a veces al nuevo. Y a veces el nuevo, cuando llega, no tiene ni siquiera equipo de gobierno ni plan de gobierno, y se demora en nombrar un consejo de ministros, o literalmente cuando llega tiene que verse presionado por las demás agrupaciones políticas que le imponen un consejo de ministros y tiene que gobernar junto con ellos. Entonces, son situaciones propias de nuestro sistema político también latinoamericano. La crisis que vive el Perú la ha pasado Chile, la pasa Argentina, la pasa Colombia, la pasó Ecuador, Venezuela ni vuelta que darle. Entonces, el último discurso... En todo caso, es una crisis del sistema. Efectivamente. Pero que se diga así, pues, que se diga que es un... Claro, el problema es ese en el fondo, pues, ¿no? No estamos... El sistema está colapsando. Está colapsando, pero tampoco buscamos mecanismos que pueda sustituir, siendo más democrático de repente, ¿no? Que tenga una mayor participación la población. Yo recuerdo mucho, estimado Miguel Ángel, que en la década del 80 y el 90 fue una lucha fuerte para que tenga presencia los gobiernos regionales. O sea, destinar los presupuestos, descentralizar el país, etcétera. Antes teníamos 24 departamentos, ahora tenemos 24 regiones. No ha cambiado nada. Pero lo que sí ha cambiado es el nivel de corrupción que se está dando. O sea, lo que se ha descentralizado no son los proyectos, no es el desarrollo de los pueblos. Lo que se ha descentralizado es la corrupción acá en el Perú, con los gobiernos regionales. Sí, hemos visto mucho los discursos que se dice, por ejemplo, de que no se destina un presupuesto amplio a los gobiernos locales ni regionales para que estos puedan desarrollar de acuerdo a sus necesidades la línea de salud, educación, empleabilidad, medio ambiente. Pero lo cierto es que los gobiernos regionales sí reciben dinero y lo devuelven. Y también hay muchos casos de corrupción. El gobernador de Arequipa acaba de ser hace poco detenido junto a un grupo de funcionarios en la Fiscalía en Arequipa por delitos de corrupción, por peculado, por colusión, efectivamente. Entonces, dinero hay. El problema del Perú es la corrupción. ¿Recuerdas tú, hace poco, Alberto, que la Contraloría General de la República presentó en la legislatura pasada un proyecto de ley para crear un portal de control de todas las consultorías del Estado? Increíblemente, al Congreso pasado no le interesó, quedó en dictamen, no lo votaron, cuando hubiera sido importante controlar las consultorías que es por donde se dan los favores políticos y los casos de corrupción. Entonces tampoco se hace. Entonces la corrupción es fuerte y no la estamos atacando, y eso está destruyendo el sistema. Miguel Ángel, efectivamente hay, como se dice, los mecanismos de control están fallando a nivel nacional. Te has referido tú a lo que acaba de aprobar el Congreso de la República, también lo referente a la confianza que el presidente de la República pide, ¿no? Y que en donde está en juego pues la suerte de la presidencia de la República, que con 2 gabinetes que no le den la confianza, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Ahorita ese es un tema pareciera de una carrera que tanto el Ejecutivo como el Legislativo están ahorita a ver quién gana por puesta de mano, ¿no? O gana el Congreso o gana el Poder Ejecutivo. Eso, ¿tú lo ves así? A ver, yo creo que la agenda política del Congreso y del Ejecutivo se está centrando más en quién logra tener el control total de la parte del gobierno, o sea, quién puede disolver al otro antes que lo Así es. Antes que pensarnos en 3 temas importantes, ¿no? El tema de la salud, porque el tema de la vacunación no ha concluido, el tema de la pandemia continúa. Tenemos una crisis sanitaria y de infraestructura hospitalaria grave en el país,
pero parece que a nadie le interesa, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, que está pensando más en cuidar la integridad de los 130 para que permanezcan en el gobierno. Es un tema importante, cierto, para la estabilidad democrática, pero no es tan importante como el tema de la salud. El segundo tema, la reactivación económica. Hemos tenido un año difícil económicamente para los pequeños y microempresarios y no hemos escuchado del Congreso de la República o del Ejecutivo una agenda consensuada para ver cómo ayudamos a que esos empresarios que han tenido dificultades vuelvan a reinsertarse, mejoren y generen más empleo. Y lo tercero es lo más grave, la lucha contra la corrupción. No estamos teniendo, digamos, un acompañamiento real en el tema de lucha contra la corrupción y tienes una Contraloría que está debilitada, que no tiene muchas facultades, que tiene poco presupuesto y que se enfrenta a que en algunos casos, como tú sabrás, todavía no todos los funcionarios de control interno de los gobiernos locales y regionales forman parte de la Contraloría. En el papel sí, pero presupuestalmente a ese órgano de OSI o de control interno de un gobierno local le sigue pagando el alcalde. Entonces, no estamos viendo tres temas que son importantes. La gobernabilidad, de cierto, nos empuja a decir, oye, no hay que disolver el Parlamento, no hay que vacar al presidente, pero también nos lleva a decir, oye, la gobernabilidad no solamente es quién cuida cada poder, sino cuál es la política pública que está empleando para ese tema. No puede ser posible, por ejemplo, que un embajador sea alguien que tiene, por ejemplo, un proceso judicial. Es la imagen del país, no del partido, es del país. Por otra parte, el tema también de los casos de corrupción en los gobiernos regionales. Hay leyes que no están avanzando en ese extremo. Pero es algo muy importante, el tema de la centralización. Yo tuve la suerte en el 2005 de participar en la Secretaría Nacional de Centralización y trabajamos el tema en las regiones, recuerdo bien. Y me tocó ir al sur. Estuve en Cusco, estuve en Arequipa, en Apurímac, y finalmente el tema regional no avanzó, no concluyó. Es decir, el centralismo que tiene Lima se sigue manteniendo y no vemos al sur en su verdadera magnitud y en la verdadera posibilidad de crecimiento. Hay mucha pobreza, hay una inequidad en la distribución de la riqueza. Decimos que tenemos macroeconómicamente un crecimiento importante, cierto que lo es, somos un país viable en América Latina, en América del Sur para la inversión extranjera, pero esa riqueza no se sienta en el interior. Entonces tenemos dos grandes preguntas. No se siente por qué razón, o porque el Estado no tiene políticas efectivas que lleguen verdaderamente a esa población y los ayuden en educación, en salud, en trabajo, o estamos con un problema de corrupción tal de que por más que el Estado ponga plata, siempre hay un corrupto que termina por malversar el fondo. Y la plata nunca llega a las personas que tienen que llegar. Entonces son dos temas grandes, y el tema de la corrupción, como vemos, no avanza. Es lamentable que una región tan grande y tan importante como el país, como lo es Arequipa, por ejemplo, tenga que pasar hoy lo que pasa con este señor, que está siendo procesado. Entonces, ese es un pésimo mensaje también para el tema de la descentralización. Y esto lo digo a propósito, Alberto, por ejemplo, Lucho, de la ley que está debatiendo ahorita el Congreso para el tema de las elecciones regionales y municipales. Se habla, por ejemplo, del tema de las elecciones internas, que los partidos no quieren tener elecciones internas. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado un comunicado indicando de que, por ejemplo, no podría implementarla porque no hay el marco legal necesario ni tampoco el presupuesto, que podría como 500 millones. El tema real es que los partidos a veces eligen a dedo. Y estas famosas elecciones, que supuestamente tienen que hacerse entre delegados, ya tienen nombre y apellido desde un día antes. Entonces, si queremos democratizar verdaderamente y que la población participe activamente en la elección de quienes los van a gobernar, tiene que ser pues lo más neutro y objetivo posible. Ahora, no hay verdaderamente una ley electoral que regule definitivamente en todos los campos los procesos electorales en nuestro país. Cada coyuntura política se va cambiando de acuerdo a los intereses. Que no nos sorprenda de que este Congreso apruebe en cualquier momento la reelección, ¿no? La reelección para gobiernos regionales, municipales, inclusive para los propios congresistas, ¿no? O sea, el tema de la reelección sí es un tema importante, como lo has mencionado, Alberto. Ahora, acá hay dos temas que para tocar a colación. La carrera pública, por ejemplo, con los cargos de confianza, es un tema que también está en crisis en el sistema estatal. ¿Por qué razón? El gobernador que llega, o el alcalde que llega, ¿a quién lleva a su gente de confianza como gerentes? Y puede ser que el gerente pues, no tenga toda la probidad académica, ni la expertise profesional, y de todo tampoco la calidad moral, para poder asumir un cargo en que va a administrar recursos, pero sin embargo, como es de confianza, hay que ponerlo. Entonces, no estamos avanzando, por ejemplo, en la profesionalización de la carrera pública del gestor público, del gerente, del funcionario, del directivo. Entonces, ponemos un ministro, un presidente, un gobernador, un alcalde, que cuando va a ir acompañado de un equipo técnico que supone tiene las competencias, a veces no la tiene. Entonces, tú mencionas algo importante sobre el tema de la reforma electoral que nos puede ayudar, pero más importante que eso, mi querido Alberto,
es que no importa cuántas leyes demos, no importa cuántas instituciones creamos, si el ser humano sigue siendo corrupto. Si seguimos teniendo este tipo de gente que ve en la política la consecución de sus beneficios personales y no la posibilidad de ayudar a su comunidad y esa proyección que se forme en el partido, en las escuelas de partidos, entonces tenemos posiblemente un negocio que yo lo abro, contrato al mejor vendedor, vendo y luego yo me quedo con el negocio. Entonces hay partidos que parecen más negocios que verdaderamente organizaciones políticas que aspiran a generar un cambio social importante en el país. Hay una crisis interna de los partidos importante, crisis de liderazgos. A veces siempre son los mismos candidatos los que dan la vuelta. Tú no ves gente nueva. Es más, la cuota joven, Alberto, va al final. Por eso cuota joven ya pones de relleno. Así es. Los pones al final. Ahora, hay una cuestión, Miguel Ángel, hay una cuestión que en estas últimas elecciones, si bien es cierto, ahí recurro ya a tu capacidad de análisis y poder darle una explicación a nuestros oyentes, es de que para la segunda vuelta hubo toda una campaña macartista, digamos así, con relación a Castillo. Sin embargo, Castillo con esta campaña se impuso. La gente votó con un 19% aproximadamente, pero salió elegido presidente de la República. Se pensó, y hasta ahora se sigue pensando, que esto iba a ser el inicio de un cambio en el país. Pero a los 3 meses podemos decir de que lo único que ha hecho el presidente Castillo es acomodarse al sistema. ¿El sistema lo absorbió o tú crees que hay posibilidades de que se pueda zafar de estas ataduras y verdaderamente hacer cambios que requiere, que necesita la población, las grandes mayorías del Perú? Cuando hablamos de cambios sustanciales en elecciones, nos pasó lo mismo con Alejandro Toledo, recordarás, con Ollanta Humala-Tazo, y hoy nos vuelve a pasar con el señor Castillo. Lo grave de Castillo, digamos por una situación distinta, es que el partido político por el que ganó y en el que se encuentra está conducido por otro líder, que es el señor Cerrón, quien cree que es el que gobierna el país. Él piensa que su partido es el que ganó y por lo tanto el señor Castillo es empleado. Y aquí el tema es real. Cuando un candidato a la presidencia de la República gana por un partido, gobierna el país. O sea, con el equipo técnico que requiere para poder conducir. Entonces, el primer problema que tiene el señor Castillo es una crisis interna de su propia organización, con sus propios ministros. Por eso el tema de la crisis con Bellido. Por eso el tema de la crisis con el ministro de Educación, y con el ministro del Interior, que son las dos piedras en el zapato que tiene la presidenta del Consejo de Ministros, que va el lunes al Congreso a pedir la confianza. Entonces, lo que va a hacer el Parlamento, como tiene que hacerlo, y este sentido yo, es darle la confianza a la ministra, ¿bien? Y hacer un seguimiento a los dos ministros que teóricamente tienen dificultades por todos los antecedentes que están junto con ellos. Yo creo sí, en lo personal, que el cambio del ministro de Educación no fue el más adecuado. Me parece que el anterior ministro estaba mucho más centrado, había empezado a hacer un tipo de reformas. ¿Por qué salió? No lo sabemos. Después de la cuota política del señor Cerrón, no lo sé. Pero lo que tú has mencionado es muy cierto. Los peruanos vamos buscando cambios cada 5 años porque nos vamos desencantando en el camino de la clase política, de los errores, de los conflictos, de las pugnas políticas, cuyos beneficios no llegan a la población totalmente, y se ve en el presidente, que es más ejecutivo, evidentemente, ciertos logros a algún nivel presupuestal, o de políticas sociales, o de subvenciones, por ejemplo. Entonces, eso sí nos genera crisis, ¿no? Nunca un presidente es tan débil que un Congreso como al cierre del quinquenio, y es cuando empezamos casualmente a criticar y viene ese escenario, ¿no? Estos outsiders que aparecen nos generan estas crisis, gente que ya sin equipo de gobierno, con un plan a medias, pero con un discurso florido. El discurso, recuerda, de la reforma constitucional, vino con Toledo y no se dio, vino con Humala y no se dio, vino ahora con Castillo y tampoco al parecer se va a dar, porque la Constitución tampoco permite una reforma de ese calibre. Miguel Ángel, efectivamente en el análisis que haces, correcto, verdaderamente, yo diría que inclusive desde Fujimori, pues venimos nosotros de Fujimori, Toledo, Ollanta, todo, venimos en una suerte de que los caudillos o las personas que han llegado al poder, digámoslo claro,
desde Fujimori cuando llega al poder, llega sin plan de gobierno. Recuerda tú que Fujimori llega sin plan de gobierno y de ahí, y sin equipo, mucho menos de equipo, ¿no? Y hay una suerte de crisis de cuadros políticos. No hay, al no haber partidos políticos, al estar los partidos políticos verdaderamente en extinción, no hay pues no hay cuadros, no hay la cantera de cuadros políticos, no hay dirigentes políticos. Y nadie responde porque antes, en anteriores veces, pues el APRA, Acción Popular, cuando eran fuertes, o el propio Partido Popular Cristiano o la Democracia Cristiana, respondían pues a toda una estructura, a una organización, tenían programas, estatutos y hasta eran sancionados por sus partidos políticos. Hoy, como tú señalas, nadie responde por nada. O sea, Acuña es dueño de su partido, cada uno, Cerrón, sin dar lo ultimito, ¿no? También es dueño de su partido y se cree dueño de la pelota. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado y así no se fortalece la democracia. ¿Qué hacer frente a toda esta situación? Que efectivamente van a aparecer ahora para las elecciones nuevos movimientos regionales, van a aparecer movimientos regionales y vemos también cuántos presidentes regionales están presos por malversación, presos presidentes regionales y funcionarios. ¿Qué hacer frente a todo este desgobierno? Porque ya hablamos de democracia, pero ¿de qué democracia hablamos si democracia no existe, si es que no existen partidos políticos e instituciones fuertes? ¿Qué hacer? Efectivamente, el fortalecimiento de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, nos lleva a la participación de los ciudadanos en organizaciones políticas. El trabajo empieza desde el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos que tiene el ciudadano para elegir como para revocar a una autoridad, pero también en la reforma de las propias organizaciones políticas. Tú has mencionado un hecho histórico importante. Cuando Cornejo Chávez funda la Democracia Cristiana y se escinde el Partido Popular Cristiano de ahí, ¿no? Con Alayza Grundy, con Luis Bedoya, la concepción de la democracia cristiana se mantenía firme, solo que, recuerda tú que se le criticaba a Cornejo Chávez que su partido era centralista, era limeño, por eso que el PPC se pone entre Arequipa y Cusco, si mal no recuerdo. Y entra esta visión descentralista del Partido Popular Cristiano, distinto a la democracia cristiana, porque había un error. Cornejo se creía el dueño de toda la organización y asumía un liderazgo mesiánico y no permitía que otros liderazgos crecieran. ¿Qué pasó? Salió un Bedoya Reyes, un Alayza Grundy y finalmente crearon el PPC y se creó una nueva corriente de la democracia. Lástima que el PPC no haya sobrevivido en el tiempo. Pero lo mismo pasó con las izquierdas, cuando Eudóxio Ramírez en el 30 asume la dirección del Partido Comunista del Perú y había fallecido ya en su momento José Carlos Mariátegui. Lo que pasa es que aparece una cantidad de organizaciones de izquierda para poder llevarse o legitimarse el liderazgo de las izquierdas. Y es una crisis que hasta hoy la mantienen. Si tú ves, las izquierdas no parecen unidas. Barrantes Lingán en su momento, cuando fue alcalde de Lima, recordarán ustedes, trató de unir la izquierda unida. Por eso que llamó Izquierda Unida, porque estaban desunidos, ¿no? En los 80. Pero sin embargo, después de él no ha habido un liderazgo de ese nivel que logra aglutinar las izquierdas. ¿Qué ha traído todo esto? Que existe una atomización de partidos. Yo creo que el ejemplo más claro, los dos ejemplos más claros de cómo se distorsiona o se vuelve un negocio una organización política como tal y no logra concretarse, es la candidatura del señor Forsyth y la candidatura del Partido Morado, ¿no? No recuerdo el nombre del candidato. Entonces son dos partidos nuevos, pero no calaron. El señor Guzmán, no pasaron ni la valla. Es más, el señor del partido, como del alcalde de la Victoria, Forsyth, ni siquiera tuvo representación parlamentaria. Entonces, cuando recuerden ustedes que las elecciones estaban en diciembre del año pasado, arriba en la cúspide, era el primero, el favorito, pero no logró tener ninguna sola representación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que hay un juego mediático fuerte que no te permite ver lo que verdaderamente siente o piensa la población. Necesitamos fortalecer los partidos políticos, sí, para que no aparezcan Forsyth, no aparezcan partidos morados, para que no haya tantas izquierdas desunidas más que unidas, sino que se logre consensuar programas que sean o que se den a largo plazo. Y lo que le ha sucedido a Lápara también, ¿no? Lo que le ha sucedido a Lápara, que muere Alan García, desaparece Alan García y desaparece el partido también. O sea, ese es otro ejemplo del caudillismo. Claro, del caudillismo, lo mismo que le pasa al fujimorismo, ¿no? Fujimorismo, si un fujimorismo no es fujimorismo. Así es. Fuerza Popular.
Si no va Keiko Fujimori, no va Ken y no va Alberto, no existe Fuerza Popular. Y es otro gran problema que estamos. Hay liderazgos mesiánicos enquistados que no permiten que lo que Robert Mitchell decía suba una contraélite. A una élite le corresponde una contraélite, igual que Wilfredo Pareto. Decían que una élite le contrapone una contraélite, que es la que sube. Pero estos partidos no forman liderazgos para subir, sino para mantenerse en el poder. De tal forma Ahora, que las pugnas políticas, las pugnas políticas siempre han existido, ¿no? Y en grandes escenas internacionales, recordemos en la revolución bolchevique, no solamente era Lenin, estaba Trotsky, estaba Stalin, en la revolución cubana mismo, ¿no? Estaba Fidel, estaba el Che, estaba Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y otras figuras. O sea, siempre se genera esa contradicción, pero llega un proceso de maduración que avanza, ¿no? Acá el problema está de que esa contradicción no permite avanzar, sino retroceder, ¿no? Y liquidarse. O sea, se ha aprendido el arma de la liquidación total acá, ¿no? Que ya pasa inclusive por la liquidación de los propios partidos políticos, ¿no? No solamente los líderes, ¿no? Efectivamente, pero vos tienes partidos que parecen combis, que llevan de todo y Así sin un es. punto fijo. Tienes congresistas que, por ejemplo, nunca militan en ese partido, están invitados, pero están ahí. Por ejemplo, yo Y tengo representan a su organización. de las últimas dos bancadas de Acción Popular, te aseguro que muchos que han salido elegidos congresistas no saben ni quién ha sido Fernando Belaúnde Terry, pero han salido elegidos por ahí, fundamentalmente del interior del país, porque también hay otra tesis que se aplica, que es el entrismo, ¿no? Y el entrismo que aparecen ya en escenarios políticos diferentes, como alguien diría, pues, no interesa pues que el gato sea pardo o negro, la cosa es que case ratones, no interesa por dónde entres, la cosa que entres, ¿no? Y eso, y si analizamos la composición de los congresos de los últimos años, hay un 60% de congresistas que están en diferentes partidos políticos, pero que la gran mayoría proviene de las izquierdas, en sus épocas profesionales, en sus épocas estudiantiles, ¿no? O sea que acá yo, como califico personalmente, yo digo que acá eso de los Javieres no existe. Acá lo que existe son oportunistas de izquierda, que es una tipificación que está dentro de la discusión ideológica de los partidos marxistas, ¿no? Y acá se solaya diciendo, bueno, que son los caviares. No, el término caviar eso no existe ideológicamente, políticamente, acá hay oportunismo. Y a los oportunistas hay que calificarlos como oportunistas, ¿no? A los agentes de la CIA hay que calificarlos como agentes de la CIA, ¿no? Efectivamente. Pero acá no, acá se busca una palabrita una bonita. palabrita mágica para encubrir la esencia y el daño que le hacen a la política en el Perú. ¿Qué opinas? Efectivamente. La democracia peruana tiene sus falsos profetas, sus convenidos seguidores y sus oportunistas enemigos. Indiscutiblemente a través de la historia hemos visto personajes investidos como demócratas, pero que finalmente eran tiranos en sus propias organizaciones políticas. La democracia, si bien es cierto, no es el mejor sistema político del mundo para convivir, de alguna u otra manera nos aproxima a esa posibilidad de poder consensuar sobre mayorías la gobernabilidad, aun cuando, decía Robert Mitchell, ¿no?, que existe una tiranía de las mayorías. Entonces, es necesario siempre tratar de generar consenso. Pero ¿cómo puedes generar consenso, como tú mencionabas, con líderes que son extremistas, que creen ser dueños de la verdad absoluta, o que detrás de ellos hay todo un conjunto de intereses particulares que están representados en él porque a él le financió la campaña? Porque no solamente porque él llegó ahí como tal, las campañas cuestan dinero. Entonces, cuando tú ves una gran cantidad de dinero, y eso es lo que me sorprendía, por ejemplo, ¿no? Pedro Castillo no invirtió mucho dinero en su campaña, y menos en redes sociales, pero llegó primero. Entonces, hay un trabajo social de pronto detrás, promovido. Entonces, a diferencia de otros candidatos. Hay temas que ver, como tú mencionas, con justa razón en nuestra democracia. Lamentablemente hemos tenido dificultades. La institucionalidad se perdió. Fíjate, por ejemplo, cuando recuerdas tú que salimos del gobierno militar de Velasco y de Bermúdez,
y Aya La Torre logra liderar el proceso de la Constitución del 79 y se da la Constitución del 79, uno de los mecanismos que se logró crear para poder casualmente sopesar el tema del militarismo, hoy representado en un presidente que si bien no tiene verdes y 3 estrellas, pero tiene una banda y un medallón que dice que es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y es presidente. Y es presidente. Lo que se creó en ese momento fue una fuerte de equidad, por ejemplo. Ningún cargo de embajador o a general o almirante o jefe de las fuerzas policiales pasaba así que el Congreso no lo ratificaba. ¿Por qué lo hizo el Senado? ¿Por qué lo pensó? Para evitar casualmente ese tema, la confrontación y generar un equilibrio, porque veníamos de un gobierno totalmente vertical y militarista, al punto que la propia población hoy asume eso, ¿no? Si tú ves, la gente está buscando quién ejecute algo y lo haga sí o sí, aun cuando a veces no sea democrático, y la calle a veces es muy cruel para eso. La cosa es que hay que lincharlo, todo el mundo lo lincha, ¿no? Y todo el mundo lo sigue, pero nadie es responsable. Entonces estamos llegando a ese extremo que sí preocupa, porque desestabiliza el sistema democrático, la paz, digamos, todo lo que es el Estado de Derecho, el respeto por el debido proceso, y a veces los congresistas caen en eso, y nos lleva a un conflicto tal de que tienes pues al Poder Legislativo tratando de vacar al presidente de la República. Miguel Ángel, el día lunes, como tú lo has señalado, la presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete, la señora Mirta, está asistiendo al Congreso de la República. Mirta Vázquez está asistiendo al Congreso de la República para pedir la confianza del Congreso, ¿no? ¿Tú qué cosa crees que debería contener el mensaje, el discurso de la señora primera ministro para poder, en el ánimo, como tú señalas, en el ánimo constructivo, de que haya gobernabilidad en el país? ¿Qué debería contener el discurso de la ministra? Yo creo que hay un tema importante. Dos cosas para empezar no debería tener. Lo primero es referirse al tema de la cuestión de confianza o la vacancia y tratar de expresar al inicio del discurso que el Ejecutivo está, digamos, en contra de la ley aprobada. Yo creo que esos temas hay que salir, digamos, del caldero, del ámbito muy ofuscado, para poner paños fríos. Yo creo que eso es lo primero que tenía que hacer la ministra el día que llegue. Y hablar de lo que la población quiere escuchar. Y la población lo que quiere escuchar es lo que conversamos inicialmente. ¿Cómo va a continuar el tema del proceso de vacunación que aún no termina? O sea, hemos vacunado chicos hasta los 18 y 17 años y falta el resto. Y hablamos del retorno a la presencialidad de los colegios el próximo año. Incluso el viceministro de Educación ha dicho que ahorita vamos a regresar a la presencialidad. La pregunta es cómo evitamos los contagios. Otro tema importante es el tema de la educación. A colación de eso, hay muchos chicos que, como tú sabrás, no han recibido una educación eficiente en tiempos de pandemia. Evidentemente vamos hacia un grupo de estudiantes que no está preparado para superar el año. Es decir, tenemos una población diezmada en conocimientos, sometida al ámbito virtual, que a veces no lo han tenido, porque tú recordarás que hubo corrupción en el tema de las tablets y las PCs. Y hay chicos que nunca recibieron, y los que recibieron lo recibieron sin cable, no tenían internet o no tenían los programas instalados para poder tener educación virtual. Entonces es un tema también, el tema de la educación, importante. El tema de la descentralización también es un tema importante, porque no estamos viendo en realidad cómo es que vamos a trabajar el tema, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, el tema de la promoción del empleo. Son temas que tienen que también trabajarse, y ahí afecta el tema de las pymes y las pequeñas y microempresas. ¿Qué mecanismos tributarios van a ir para poder fortalecer o apoyar a esos empresarios que están endeudados? Mucha gente está endeudada con el tema de sus empresas. Otro tema importante es la lucha contra la corrupción. ¿Cómo va a fortalecer el tema de la lucha contra la corrupción? Es un tema que tampoco se está abordando. La migración. Fíjate, en otros países de Europa hay crisis dura con el tema de la migración. Hay países que están evitando que ingresen migrantes. Nosotros, el tema de la migración, ¿en qué nos afecta? En tema de salud, en tema de educación, en tema de labores, porque si no alcanzamos coberturar con la educación universal, con la salud universal a todos los peruanos, encima se nos quedan los extranjeros que van a llegar ilegales. Entonces son muchos temas que están a colación. El tema, por ejemplo, de la renovación de los contratos con las mineras, que es un tema que también está generando suspicacias. El tema de la revisión de los contratos internacionales, ¿no? El tema también de cómo se va a manejar todo aquello vinculado al tema del turismo. Los operadores turísticos están tratando de salir en este escenario de su crisis
y el Estado no los está mirando total y cabalmente. Entonces, el tema de distribución de energía eléctrica. Hay lugares donde no hay electricidad todavía y no hay una regulación de tarifas. Ahora, definitivamente, Miguel, si no hay una solución, o no una solución, si no se da muestras de querer afrontar todos estos problemas y muchos más que tenemos, acá se espera a mediano plazo de repente un remesón social que al final de cuentas, pues, la gente también está esperando, ¿no? Porque ya no se puede continuar así como estamos, ¿no? Con un problema de gobierno, ¿no? Por eso te digo que el mensaje que tiene la Premier tiene que ser estrictamente técnico, tiene que estar centrado en la necesidad del país para que la población y todos los grupos empresariales del sector educativo puedan entender el mensaje. Pero si escogemos un mensaje político, ideologizado, confrontacional, evidentemente lo que está pasando aquí es que existiría un acuerdo con el presidente para generar una crisis con el gabinete y empujar al tema del cierre de los... Y vamos a seguir en lo mismo. La lectura. Y vamos a seguir en lo mismo. Así es. Y yo creo que el país no necesita... Recuerda que vamos a aprobar el presupuesto el próximo año, ahorita en un mes. Sí, pues. ¿No? ¿Y cuánto se va a invertir en educación? ¿Cuánto? Eso es lo que la ministra va a tener que decir ahorita. Bien. ¿Cuánto es el presupuesto para poder invertir? El presupuesto del próximo año. Así es. Miguel, claro, nos gana la hora, Miguel. Te agradezco bastante tu participación. Gracias. Con Miguel Ángel Ibarra. Y estaremos molestando tu atención de repente en los próximos días para evaluar qué pasa en el Congreso de la República. Gracias por tu participación. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.